El llobo y las 7 cravetas. El llobo y las 7 cravetas. Muy cerquita de la aldea Mora hay un viejo bosque muy gran y muy espeso, y allí vivía una crava con sus 7 fillos, 7 cravitez. Siempre estaban muy contentos, alegres y jugaban entre los pinos, los chinebros, los caixigos, jugaban al escondite, a mago, a marro, otros juegos, siempre eran muy felices. Un día su madre la crava les va a decir a sus hijos, a los cravitez: hijos míos, me voy al bosque de Asti Alto a buscar hierbas para comer, que en emplean y no tenían. No salgas de casa, y sobre todo, no le abras la puerta a ninguno hasta que yo torne. Ya sabes que el llobo suele rondar por aquí, y si le abrís la puerta se te os comerá a todos. Total, que va a marchar la señora crava y se va a ir al bosque y los va a dejar allí. Y el llobo, el espabilado de él, que estaba por allí amagado cerqueta de la casa, al poco rate de marcha a la mare, va a decidir y a comerse los cravitez. Va a llamar a la puerta a la caseta. ¿Quién? Preguntaban los cravitez. Soy vuestra tía, y te os traigo unos yamins que he comprado para vosotros en la pastelería en Graus. Pero los cravitez van di: ay, la tía nuestra no tiene esa voz tan ronca, no te abriré, no, espabilao, que tú es el llobo. Total, que el llobo se va a meter muy furioso al bellese descubierto y va a decidir baixar otra vez a Graus. Y a mitad camino va a trobar un gallinero. ¿Y sabes qué va a hacer? Se va a fartar de huevos para aclararse la voz. Casi 300 en va a comer. Así que va a tornar a la casichona de los cravitez din: abrid, fillos, que soy la tieta vuestra, y ahora sí que te os traigo muchos yamins. Ya verás que contentos os meteréis, que te os alegraréis mucho. Hoy estaban todos contentos y ya tornaban iban a abrir la puerta cuando uno de ellos, muerto de miedo, va a abrir por debajo de la puerta una pateta negra. ¡Ay! No nos engañarás, no nos engañarás. Que la nuestra tía no tiene las patetas negras. No te abrirán, que te entornaba a descubrir que tú es el llobo. El llobo se va a tornar enfurruñar al velle que le van tornaba engancha. Entonces se le va a tener otra idea. Va a pensar en irse a un molino para que le pintasen las patas con farina. Y cruzando el río Esera se va a presentar en el molino Las Ventas. Y le va a decir al molinero: tírame farina bianca en las patas, que si no lo fas te me como. El molinero, también muerto miedo, va a untar con farina las patas negras del llobo, y contento, va a marchar otra vez a la caseta de los cravitos. Y va a tornar a llamar a la puerta. Toc, toc, toc. Abrid, fillos míos, que soy mamá, que te os traigo un chuguete, que te os he comprado en Mundiplas, sí, en la pieza Graus. Venga, para que chuguez todos. Los cravitillos van a mirar por debajo de la puerta, y al ver las patetas blancas dicen: ay, sí que es verdad, que mamá. Van a abrir la puerta y mira, va a entrar el llobo, dan brincos de contento. Por fin habían engañado a los inocentes cravitez. Pobres, todos espantados. Mira, se van a esconder, pero no van a poder. Uno en el armario, otro lo va a hacer en el baúl, otro en el forno, dentro del forno, otro en el aparado de la dispensa, otros dos debajo de la cama, y uno detrás del reloj. El más chiquirrín de todos se va a esconder en la cajeta del reloj. Pero el llobo, que como sabéis vienen de los cochos, tiene un olfato muy, muy fino, y furunían por todos los rincones, y por el ferún que tiraban los provirtons de los cravitez los va a encontrar y se los va a zampan uno a uno. Solo el chiquirrín se va a salvar. Después de semejante banquete, el llobo va a salir de casa y se va a chitar a dormir debajo de una carrasca que ya va muy cerca del río Esera. Mira, cuando va a tornar la señora crava a casa, cansada y cargada con un capazo lleno de hierba fresqueta y verde, y va a abrir la puerta batalera. Ya se lo va a imaginar. Se va a espantar, va a entrar y estaba todo destrozado, y desesperado va a empezar a llamar a sus fillos uno a uno: Ramón, Enriquito, ¿dónde estás? Entonces miraba a salir, muerto miedo, de detrás del reloj, el más chico,
Y Fiorán le va a contar a su madre lo que va pasado y cómo el llobo, el carnuz del, después de buscarlos por toda la casa y encontrarlos a todos, se va comido a todos sus hermanos. Pobre Siña Crava y pobre Craverito, chiquirrín, que desconsolados se van quedar. Se van de un abrazo topiorán. Van a salir de la casichona sin saber qué fe. Van a empezar a caminar así como almas en pena. Y al raté van veía al llobo que estaba dormindo debaixo de la carrasca, junto al sotogambón, mira, cerqueta de la torre escude. La enorme tripa del animal se moveba mucho. ¿Vivirían aún los desgraciados de los cravitillos? Y se iba la pregunta que se feban mare y fillo. Al veía aquel rebullín la tripa al llobo, va di la crava al cravite: corre, ves a casa y trae agullas y tijeras. Y así lo va a hacer el cravite, y al raté ya las tenía la mare en la mano. Y su mare, d'un tijeretazo certero, va a cortar de arriba abajo la tripa al llobo, cudián de no despertarlo. Y de allí van a empezar a salir uno a uno los 6 cravites que se va a comer el llobo, y llenos de alegría se abrazaban a su mare. Sin embargo, no se podía perder un segundo. La Siña Crava va a discorrer un plan. Va a hacer que chuntasen un montón de piedras y con ellas va a llenar la tripa al llobo. Después de lo cual, la crava le va a tornar a cosir la tripa con mucho cuidado. Cuando el llobo se va a despertar, va a sentir muchísima sed, unas ganas de beber tremendas, y se va a acercar al río a beber. Y sentía prou peso en la tripa, pero él, que se iba a imaginar, pensaba que iba por los cravitillos que se va a comer. Mira, al inclinarse a beber en el río, el peso de las piedras le va a vencer. Y ¡chao! Lo va a tirar al río y lo va a arrastrar al fondo del río. Y allí se va a afogar. En chusto castigo a su maldad. Y además va a ir baixando barranco abaixo, y va a llegar hasta el pantano Barasano. Y allí debe estar. Mientras tanto, la Siña Crava y los 7 cravitez brincaban, bailaban y estaban contentos y llenos de alegría, todos reín y todos gritan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.